Clase vamos a hablar sobre el tema de la realización del sionismo en sus primeros 40 años. Este capítulo en años así definitivos es de 1878 hasta 1918, o más bien hasta 1914, como vamos a entender, tiene importancia porque entre 1914 y 1918 sabemos que había una guerra mundial, cual tuvo mucha influencia sobre la tierra de Israel, sobre el sionismo, sobre otros pueblos, los armenios, los maronitos, todo el mundo, por eso se llamaba una guerra mundial. Pero en esta clase no vamos a hablar de la guerra, sino del proceso del asentamiento, que según la historiografía sionista clásica, está dividida en dos olas de inmigración. La historiografía sionista conocida divide las distintas olas de inmigración, lo que los judíos llaman aliyah, a números. La primera aliyah, la segunda aliyah, la tercera aliyah, la cuarta, la quinta. Después tenemos una época de lo que se llama aliyah bilti legalit, es decir, la inmigración ilegal, de punto de vista de los británicos, por supuesto, ilegal. Y después ya llega la guerra de independencia en 48, antes la decisión de la ONU de la partición. Bueno, todo eso vamos a hablar en su momento adecuado. En esta clase vamos a tocar el tema de la primera aliyah y la segunda aliyah, y la primera es entre 1882-81, los asentamientos. El primer asentamiento sionista es ya en 1878, pero la ola de migración empieza unos pocos años después. Ya voy a explicar cómo puede ser, no es tan complicado. Y esta primera ola de migración termina alrededor del año 1900, para poner una fecha así más o menos redonda, porque nadie en la historia, salvo el nacimiento, los asesinos, cuando estalla una guerra, tiene una fecha bien determinada. Este tipo de procesos no tiene una fecha determinada, pero para hacer la cosa más simple, se suele hablar de entre 1880, digamos, hasta 1900. Tenemos 20 años, y después, desde 1900 hasta 1914, tenemos la segunda aliyah, y utilizando números para describir, vamos a poner así muy simple que cuando empieza todo este proceso, digamos en 1878, hay en toda la tierra de Israel, de aquel entonces, 24,000 judíos y unos 360,000 árabes, que ellos mismos están divididos entre cristianos, musulmanes, beduinos, campesinos, gente que vive en ciudades, mucha gente que vive en aldeas, habían como 300 aldeas árabes. No hay ninguna ciudad así grande. La más movida económicamente hablando es Yafo, que es la puerta a Jerusalén, ya desde época antigua. Y los 24,000 judíos están más que todo viviendo en 4 ciudades, serían Jerusalén, Tiberias, Tzfat y Hebrón. Y después en otros lugares habían hasta familias en Nablus, en Gaza. Bueno, judíos estaban en la Galilea, en Haifa, Aco. Judíos estaban en cualquier lado, y una gran parte vivían de comercio, de artesanía muy inicial, para no decir primitiva, y otros que vivían de donaciones de plata que venía de la diáspora judía, que en la diáspora judía veían la presencia de judíos en su tierra prometida como algo muy importante, y por eso ayudaban a los judíos que vivían más que todo en Jerusalén, sobrevivir, que no es fácil, no fue nada fácil para ninguna persona en aquel entonces. Y menos a los judíos, que eran una minoría bajo de un dominio de un imperio otomano que no respetaban ni la ley de ellos mismos, un imperio totalmente corrupto
que si bien en el siglo XIX trató de modernizar un poco, hay historiadores que dicen, fíjense ustedes, ellos hicieron un tren, una línea de tren de 1892 entre Jafo y Jerusalén, y por eso también los otomanos eran modernizadores. Es una pavada, para decirlo así, no solamente que no los otomanos han hecho esta línea del tren, sino los franceses, sino que el tren en sí mismo no es un símbolo de modernización. Si tienen duda, pueden leer las escrituras de Gabriel García Márquez cuando él describe en Cien años de soledad el estado socioeconómico de los campesinos en toda la Colombia, donde hay trenes. Entonces, si hay tren, entonces, ¿qué? La modernización tiene que ver más que todo, ante todo, cualquier otra cosa, es la relación entre el régimen y el ciudadano. Y eso a base de una ley, un respeto de la ley, una burocracia que respeta a la gente y que todo tratan de ambos lados, ¿no? Los ciudadanos que pagan impuestos y hacen sus deberes, manden los chicos a educación, etcétera, para mejorar la economía, etcétera. Y por el otro lado, el régimen tiene que respetar al ciudadano. Los otomanos no hicieron ni eso ni el otro. Y eso es, entonces, la gente que hablan de una modernización otomana que viene antes de la modernización que contribuyeron tanto los sionistas como los británicos, se está vendiendo no sé, una sopa totalmente rota, para decirlo así. Bien, entonces, números. Entonces, tenemos 24,000 judíos antes que empiece la primera aliyá, después tenemos la primera aliyá, que son más o menos 30,000 personas, muy difícil de contar, porque muchos entraban sin documentos oficiales, porque según la política de los otomanos, los judíos podían venir como turistas, y judíos que querían comprar bienes tenían que hacer trucos para comprar bienes, fue muy complicado. Muchos guardaban su ciudadanía anterior, o sea, rusa, o sea, de Rumania o de otros lugares, y eso tenía persecuciones después, cuando llegó la Primera Guerra Mundial. Y estos 30,000 judíos, que muchos iban a vivir en Jafo, ¿no? Es una ciudad porteña, hay más posibilidades económicas en Jerusalén, por supuesto, pero 5,000 de ellos lograban a construir más o menos 25 colonias, 25 asentamientos. En hebreo se llama Moshavá, que tiene que ver con la palabra hebrea de la shevet, es sentar, pero también de la shuv, que es volver. Entonces, Moshavá, en síntesis, un lugar donde judíos están sentados después de haber volviendo a su tierra. Y estos 25 están en todo el país, el territorio, desde el norte, Metula, bien al norte, pueden abrir el mapa y buscar un lugar, Metula, Metula, y después hasta el sur pueden encontrar un lugar que se llamaba Be'er Tuvia o Gedera, Rehovot, bueno, hoy una ciudad muy grande en Israel, en términos israelíes, por supuesto, Rishon LeZion, que en aquel entonces, cuando fue formada en 1882, habían solamente 20 o 30 familias, y Petah Tikva y más. La base económica de estos moshavot fue una agricultura específica, más que todo el vino y también otros, muy poco trigo, o sea, algo de trigo sí, pero no a escala mayor, porque los proveedores de los alimentos básicos fueron los agricultores árabes. Entonces, los colonos trataban de buscar otra forma de una agricultura más, entre comillas, sofisticada, el vino, y por eso no tenían mucho éxito, y por eso la famosa familia Rothschild tuvo que sostener con muchísimo plata, sostener estas colonias que casi no tuvieron éxito económico racional, digamos, dentro del punto de vista de entradas y bueno, el otro lado de entradas, salidas de plata, ¿no? Entonces,
ellos tenían estructura social más o menos tradicional. Muchos de los colonos eran tradicionalistas, religiosos, judíos así, con familias y todo como más o menos como vivían en Europa. Eso es importante para hacer la comparación con la segunda Aliyá, que cuando empieza en 1900, o más bien después de 1904, o 3 o 5, cada una de estas fechas tiene su explicación. Entonces, ahí tenemos ya otro tipo de personas, aunque la mayoría de los 40,000 que han llegado a la segunda Aliyá, la gran mayoría eran iguales como de la primera Aliyá. Pero había un grupo muy específico, muy particular, de algunos 6,000, digamos que son más o menos 20% o 25% o menos, depende cómo se cuenta, pero no tiene importancia. Pero una minoría muy importante, que de ahí en realidad salieron todos los líderes del sionismo local y del Estado de Israel. El más famoso, por supuesto, es ni más ni menos David Ben Gurion. Él fue uno de los Olim, uno de los nuevos inmigrantes que llegaba a la tierra de Israel, la segunda Aliyá. Y ellos tenían ya otras ideas, ellos no eran tradicionalistas, ellos eran más revolucionarios o más progresistas, ¿no? En el término de hoy, que hoy es este término progresismo ya se transformó como una paraguas a cosas, la mayoría totalmente ridículas. Eso es por lo menos mi idea y tengo también el derecho de opinión. A fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, el progresismo era una cosa, tenía una paraguas con elementos muy avanzados, muy potables, muy realizables. Ya hemos mencionado el ideario de Herzl como parte de este progresismo. Y en el caso de la segunda Aliyá, ellos querían mejorar o cambiar, en algunos casos, el sistema aplicada por la gente que venía en la primera Aliyá. Y para completar la primera Aliyá, yo tengo que explicar por qué yo cuento, yo no soy el único, hay discusión entre historiadores que dicen que la primera Aliyá empieza en 1882 o 81 con la inmigración que viene después de los pogroms en Rusia en 1881-82. Y yo pertenezco a aquellos historiadores que dicen no, que hay que empezar la primera Aliyá en 1878 con la fundación de Petah Tikva, diciembre de 1878, y eso porque los fundadores de Petah Tikva, por un lado, eran judíos que ellos llegaron un poco antes, porque todo el tiempo había inmigración judía a Eretz Israel, y más que todo en el siglo XIX, cuando ya el transporte marítimo facilitó este proceso. Por el otro lado, habían un poco de personas veteranas en el país y la cosa importante no es quién llegó antes, quién o qué fecha está en el sello del pasaporte, que como yo dije antes, en algunos casos ni había pasaporte porque los otomanos trataban a toda esta gente como turistas, ¿no? En el mejor caso. Entonces, la cuestión no es esta, sino la cuestión es qué es la intención de la gente que deciden en 1878 fundar un nuevo asentamiento judío en Petah Tikva, que después se llamó Petah Tikva, significa la apertura de la esperanza, ¿no? Lo estoy traduciendo así literalmente. Claro que es un término que figura en la Biblia, pero más allá del nombre, la idea fue que nosotros estamos empezando un proceso que es si Dios, o más que todo, si los judíos van a querer seguir realizándolo, en un día vamos a tener toda la tierra de Israel, como hace 2000 años, totalmente asentada con un montón de judíos, con muchos asentamientos, donde judíos realizan cualquier tipo de trabajo en la agricultura, en el comercio, en la economía, en la educación. Bueno, una vida judía completa, no como una minoría
perseguida en Jerusalén o en Esmirna o en Varsovia, ¿no? Bueno, por eso yo pertenezco a los historiadores que dicen realmente ahí empieza el sionismo realizador. Claro que eso viene 19 años antes del primer congreso. Bueno, para Herzl ya todo este proceso de colonización a, a, a pedazos, para él es algo problemático, porque él quiere arreglar toda la cuestión del sionismo con un acuerdo internacional a donde todo va a ser muy facilitado. Claro que lamentablemente Herzl lo sabía, que es una cosa decir una buena idea, otra cosa es convencer a los demás que tienen que colaborar con esta linda idea de colaborar. Y mucha gente en el mundo, líderes, no querían colaborar. Entonces los judíos ya antes de 1897 y después de 1897 entienden que en el peor caso, hasta que va a llegar a un acuerdo internacional, como por ejemplo sería el mandato de la Liga de las Naciones en 1920, hasta ahí hay que construir el país, porque papeles no van a construir el país y tampoco discursos o libros, más bien que sean escritos por grandes personas como Herzl. Entonces, el sionismo realizador, que sin el brazo del sionismo político no podría conseguir el Estado judío, pero igual del otro lado, el sionismo político sin la realización de colonias no podía llegar a ningún lado tampoco. Entonces, por eso Weizmann, el famosísimo Chaim Weizmann, que fue, digamos, el número 2 después de Herzl, no enseguida, pero en su peso de la historia del sionismo, es igual importante como Herzl. Hay algunos que dicen que más importante todavía. Él ya en 1902 o 3, más o menos, él habló del sionismo sintético, es decir, que hay que sintetizar tanto el aspecto político protagonizado por Herzl como la parte de la colonización realizada por la primera vez en Petah Tikva en 1878. Entonces, en la segunda Aliyá, que eran más o menos 40,000 judíos en total, ellos hacen los primeros colectivos agrícolas, lo que después vamos a conocer como de los grandes ejemplos, grandes símbolos del sionismo y de Israel, que es el kibutz. Su socialismo no fue socialismo de palabra o de cátedra o de barra brava o de barrancas, ¿no? Su socialismo fue un socialismo constructivo, que si queremos, la idea fue, si queremos hacer una sociedad justa, bueno, tenemos que hacer una sociedad justa, no gritar, no hace falta la bandera, no tenía nada contra la bandera roja, ¿no? Pero con la bandera sola no se puede hacer nada, sino hay que utilizar herramientas de agricultura y empezar a mejorar la situación, la sociedad a nivel cotidiano. Entonces, en la época de la Segunda Aliyá también se fundó Tel Aviv, la ciudad más importante hoy de Israel económicamente y culturalmente hablando. Tel Aviv fue fundada en 1909, también parte de este gran cambio de la Segunda Aliyá. Así que cuando hablamos de la Segunda Aliyá, de Ben Gurión y de más personas de esta categoría o de esta línea de pensamiento, hay que tener en cuenta que habían otros movimientos revolucionarios en el buen sentido de la palabra, no revolución como gritar en la cancha, sino revolución en el término de cambiar, de mejorar las cosas de una forma cotidiana, de una forma tangible, con un compromiso muy fuerte de personas. Entonces, los fundadores de Tel Aviv, que no eran socialistas, ellos hicieron algo muy nuevo. La gente que han protegido el derecho del idioma hebreo de ser el idioma principal en el instituto académico más importante, que fue creado también en aquel entonces, estoy hablando del Technion, es la Universidad Tecnológica
En Haifa, que fue creado antes de la famosa Universidad Hebrea, también estas personas que decían que hay que enseñar en hebreo, también mostraban una suerte de revolucionarismo, para decirlo así. Bueno, ya que han acabado otra vez mis 20 minutos, vamos a terminar mencionando que todos los términos, todos los temas que toqué en esta clase están totalmente accesibles en el red, se pueden buscar y como siempre me pueden hacer cualquier tipo de pregunta para profundizar entendimiento, porque eso es el objetivo. Gracias por escuchar, hasta la próxima.